Hola, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor juntamente con mi esposa, somos los pastores de Iglesia Centro de Adoración Guatemala. Y hoy pues estamos trayéndote una palabra de parte del Señor. ¿Cómo se llama el tema de hoy, mi amor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Y en qué cita lo encontramos? En el libro de Números, capítulo 11, versículo 23, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Bueno, esto sucedió, esto le aconteció al pueblo de Israel. El mensaje pasado se tituló de ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y esta es la continuación, ¿verdad? Donde el Señor le habla a Moisés y le dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. O sea, eso nos sucede muchas veces a ambos, ¿verdad? Al pueblo de Israel y nos sucede a nosotros, ¿verdad? Y Dios siempre muestra su poder a través de su palabra, ¿sí? Porque Dios es así, dejó su palabra para ello. Y en la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que confiar. Y yo aprovecho para decirte de parte de Dios, vas a ver en este tiempo, tú te vas a dar cuenta si se cumple o no la palabra del Señor. Pero es importante tener fe, es importante confiar en lo que la Biblia dice, ¿sí? Amén. Sí, tenemos que tomar en cuenta que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y como dice la palabra del Señor, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, es la misma palabra que Moisés tuvo su conocimiento, y es la misma palabra que nos heredaron a nosotros, que el Señor nos heredó a nosotros. Entonces, la tenemos que hacer rema, porque hoy por hoy la palabra sigue y sigue viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Fíjate que en el primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 42 al 44, encontramos algo maravilloso. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en esos versos? Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Verso 43. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Verso 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Eso es lo que me impacta, conforme a la palabra de Jehová. O sea, ¿llevaron cuántos panes? 20 panes. ¿Para cuántas personas? Para 100 Para hombres. 100 hombres. ¿Alcanzan 20 panes para 100 personas? No. Pero ¿qué dice el siervo de Dios? ¿Qué dice el siervo de Dios? Dalos, repártelo. Porque así ha dicho Jehová. Comerás y sobrará. Pero el verso 44 dice, Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová, porque el Señor ya se los había dicho que iba a sobrar. entonces, ¿debemos de creer en la palabra o no? A la palabra de Dios es a la que debemos de confiar, no a la palabra del hombre. Los hombres fallamos, nos equivocamos. Dios jamás, y por eso Dios le dijo a Moisés, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y Dios siempre va a cumplir su palabra. Lo vemos aquí en el segundo libro de Reyes, 100 hombres, 20 panes, comieron y sobró. ¿Sí? Y muchas veces nosotros nos afligimos, muchas veces nos preocupamos, ¿cómo voy a alimentar a mi familia? Y somos 4,
somos tres, o son dos, o son una. 5, son 6, o es una. Ujú. Y uno come, se sacia y todavía sobra. Porque Como es hoy. conforme a la palabra del Señor. Sí, como hoy sobró. Bendito sea Dios, alabado sea Dios por ello. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Sí, entonces a mí me impacta la palabra cada vez que Dios me permite leerla, porque fueron 20 panes y Dios obró en bendición. ¿Qué dice la Biblia en San Lucas capítulo 9, verso 10? Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Dios siempre va a obrar para bien. O sea, hubo necesidad para los enfermos y Dios obró. Hay necesidad para los que tienen que alimentarse y la palabra de Dios también está para eso. Entonces, ¿Dios quiere eso o no, mi amor? Sí, la misma palabra lo dice. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale palabra de la boca de Jehová. Excelente, mi amor. Así es. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra. Y la palabra es la que nos alimenta, y la palabra es la que nos da esperanza, y la palabra es la que nos da consuelo. Por eso es de que yo trato siempre de decirle a los hermanos, si Dios le da la vida a usted, Él se va a encargar de suplirle todo lo que usted necesita. ¿Y qué dice el verso 12 al verso 14? Perdón, del verso 12 al verso 17, de ahí de... El verso 12 dice, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. En el verso 13, él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos, y eran 5,000 hombres. ¿Y cuántos panes? 5 panes. 2 pescados. ¿Cuántos hombres? 5,000. 5,000. Y anteriormente en el Antiguo Testamento vimos 100 hombres, 20 panes. Entonces Dios es experto en multiplicar. Dios es experto en multiplicar. Pero nosotros solo debemos de creer a la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor nos enseña en el Antiguo Testamento lo que le dijo a Moisés, luego a través del profeta que le dice dales de comer y todavía sobró conforme a la palabra del Señor, y aquí sobró conforme a lo que Jesús hizo, conforme a la palabra de Jesús. Entonces va a sobrar cuando tú y yo tengamos una necesidad. Mira pues, nos sucedió a nosotros una vez, nos vino una visita que realmente no esperábamos esa visita y no teníamos suficiente comida, pero sabes, mi esposa se movió, hizo ahí algunas cosas y comimos todos y sobró.
sobró para el otro día. Entonces, ¿sabes? Dios es experto en eso. Nosotros no tenemos que preocuparnos, no tenemos que cargarnos más de la cuenta. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que ignoramos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar en nuestra mente. Y cuando el enemigo venga o cuando las circunstancias vengan y diga, eso no va a poder. ¿Qué le tenemos que decir nosotros? Perdóname, hermano, pero la palabra de Dios dice tal y tal y tal cosa. Recitar los versos de la palabra del Señor, ¿o no, mi amor? Amén, así es. Para que podamos ver la bendición del Señor, tenemos que hablar conforme a la palabra. Y conforme a la palabra de Jehová, vamos a recibir bendición. Y se los dice a alguien que realmente ha visto la bendición de Dios. Hemos visto la bendición de Dios. Y yo creo que no solo nosotros, aún ustedes que ya conocen del Señor y aún personas que no conocen de Dios, el Señor es fiel. El Señor es fiel porque Él quiere mostrar su poder aún hacia las personas que no lo conocen. Pero ya eso es otro asunto. ¿Qué dice el primer libro de Reyes, capítulo 17 y verso 14? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Precioso, ¿verdad? Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no va a escasear. ¿Hasta cuándo? Hasta que haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta que vuelva a llover. Todos tenemos momentos de sequía. Pero sabes, la palabra del Señor dice que no va a escasear la harina. O sea, la bendición, la provisión, el alimento no va a escasear. No va a escasear. ¿Y qué dice el verso 16? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ah, bueno, o sea que no fue Elías el que lo dijo, ¿verdad? Que quede claro, no fue Elías, no es Héctor Monterroso, no es Carmen de Monterroso la que te está diciendo esta palabra. Es Dios el que está diciéndote, verás, ahora verás si no se cumple mi palabra, si se cumple mi palabra o no. Es Dios a través de nosotros. Y Dios te está hablando a que tienes que permanecer en la palabra del Señor. Ahora veamos otro ejemplo con un gran pescador como lo era Pedro. En San Lucas capítulo 5, versos 5 al 6, ¿qué dice, mi amor? Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra, no fue por las fuerzas de él. No dijo, voy a echar la red y yo sé que voy a pescar. No dijo, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínense, no habían pescado nada y habían estado trabajando toda la noche. Y viene y él dice, mas en tu palabra echaré la red. Y después ya no hallaban ni cómo agarrar las redes porque hasta se les estaban rompiendo. ¿Por qué? Porque sobreabundó la bendición de Jehová. Porque la mano de Jehová no se acorta para bendecir a sus hijos. Pedro, un experto en la pesca. Y entonces por eso le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero le dice, voy a confiar en ti pues. Voy a confiar en ti pues. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando ya no nos queda más que rendirnos, ¿sí? Y nos ponemos a llorar. Y ahí es donde viene la palabra del Señor a obrar en nuestras vidas. Es que ¿sabes cuál es el problema cuando nosotros queremos ayudar al Señor? Eso no funciona. Es en la palabra del Señor que lo tenemos que hacer todo. Todo es por su palabra. Lo que Él dejó escrito se va a cumplir.
creamos en su palabra, solo que para creer en su palabra tenemos que leerla y permanecer en ella, permanecer en la Biblia, porque así lo dice. ¿Qué dice el Salmo 37:19? No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿En los días de qué? De abundancia. No, en los días de hambre, porque en los días de abundancia nadie nos recordamos de Dios, pero ni siquiera de darle las gracias. Bueno, no estoy diciendo que todos, pero sí, cuando hay abundancia, yo creo que ni siquiera nos acordamos de orar en la mesa, ni siquiera nos recordamos de decirle, Padre, gracias. Pero cuando llegan los días de hambre, nos sentamos a la mesa y entonces ahí sí lloramos porque queremos ver la bendición. Y la vemos por la bendita misericordia de Dios. No importa que sea un plato de frijoles o no importa que sea un pan con un vaso de agua. Nunca va a escasear porque la mano de Jehová siempre está extendida hacia las personas que creen y confían en Él. Cuando tenemos abundancia, no levantamos el plato de comida, no levantamos las tortillas como lo hizo Jesús con los panes y los peces, no hacemos eso. Pero cuando estamos en necesidad empezamos a refutar y a reclamar como lo hizo el pueblo de Israel. Queremos comer carne, queremos comer carne. ¿Y quién nos diera de comer? Entonces por eso dice el Señor, le dice el Señor a Moisés, se va a cumplir mi palabra. Y se cumplió su palabra. Sí, entonces en el tiempo de hambre vamos a ser saciados para su gloria y para su honra. ¿Qué dice el Salmo 34:10? Es tu verso favorito, mi amor. He aquí los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En otras versiones de las Biblias dicen, pero todos los que confiamos en Jehová no tendremos falta de ningún bien. Entonces son palabras claves, buscarlo y confiar. No solo, lo voy a buscar para ver qué sale o para ver qué me da. No, hay que buscarlo y confiar que Él puede hacerlo. Porque si tú puedes creer, el Señor puede hacer eso y muchas cosas más. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Búscalo en la palabra, lo vas a encontrar. Búscalo en la oración, te va a responder. Búscalo en ayuno, te va a bendecir. Búscalo velando. Búscalo, lo vas a encontrar la bendición de Dios, pero dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sí, ya los años están pasando por mi vida y he visto tantas maravillas de parte del Señor, pero debemos de confiar en su palabra. En la palabra del Señor tenemos que confiar. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, no he visto a su descendencia que mendigue pan. Siempre va a haber pan para comer. Siempre va a haber pan. Siempre hemos tenido pan para comer. En tu mesa no va a hacer falta el alimento. Pero sabes, es importante que busques a Dios. Es importante que le ores a Él. Es importante que abras tu corazón delante de Él. Es importante que llores delante de Él. Es importante. La clave está en que Él nunca va a desamparar a nadie. Pero tú me podrías decir, mira, pero hay personas a las que no tienen comida. Bueno, Dios tendrá un trato especial con ellos. Porque, ¿sabes? Los desiertos son buenos. Los desiertos nos ayudan a madurar. Los desiertos nos ayudan a crecer. Los desiertos me hicieron a mí comerme la palabra del Señor y confiar en esas promesas, y yo vi la respuesta del Señor. Pero sabes, mucha gente no tiene comida, pero no quiere comer el alimento espiritual. Ese es el problema. Lea la Biblia. Dios mío, ¿qué dice tal verso? Menos. Las promesas de Dios, dice la Biblia, son en Él siempre. Amén. Sí, entonces Dios quiere que nosotros le busquemos y que confiemos en Él.
tenemos que pedir con fe. En Santiago 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe sin obras es muerta. Tenemos que creer, tenemos que acercarnos a Dios con fe, creyendo que Él lo puede hacer, y Él lo hace. Y aún si no lo hace, es porque un propósito hay. Los desiertos siempre van a existir en tu vida, siempre van a existir en nuestra vida. Yo no sé por qué desierto estás pasando, pero a nosotros nos tocó pasar un desierto bien difícil cuando empezamos en la escuelita del Señor. Yo creo que ahorita ya casi que nos estamos graduando de la universidad, pero siempre hay una provisión, por más vacía que esté la canasta. Recuerdo que mi hija estaba pequeña, no tenía ni siquiera 2 años, tenía como 1 año y medio, y se me terminó la leche. Así, se terminó la leche. Y no tenía nada que darle. Y me afligí y lloré delante del Señor y yo le decía, Señor, ¿qué le doy a mi hija? Y me fui a la cocina y en mi canastito donde yo ponía algunas cosas de mi despensa, vi que había un sobrecito de fresquito, de Toki. Y me puse a hervir un poco de agua y la azucaré y le eché el Toki. Y le di la pachita de agua de Toki a mi nena de fresco. Y yo antes de dárselo a mi hija le dije al Señor, tú vas a poner las vitaminas que mi hija necesita porque tú sabes que es lo único que tengo para darle. Pero si yo te digo no tenía nada, te miento, porque ahí estaba el sobrecito de fresquito. Y podrán creer que cuando ya el Señor nos volvió a proveer para comprarle leche, mi hija ya no quería leche. Ella quería seguir tomándose su agüita de Toki. Entonces por eso yo he visto tantas maravillas que el Señor ha hecho. Son enseñanzas que el Señor nos da y son enseñanzas para que nosotros podamos glorificar su nombre. Pero tenemos que tener fe. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a la montaña, muévete. Ahora, Santiago es claro cuando dice, porque el que duda, fíjese pues, el que duda en el verso 6, pero ya el verso 7 dice, no piense pues que el que dude o que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si usted duda, téngalo por seguro que no va a recibir nada, porque es fe. La fe es la que mueve la mano del Señor y nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que ser como Samuel. ¿Sabe? En el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19, dice, Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él toda la palabra que Dios le daba, él la guardaba en su corazón. Pero sabes qué triste es ver cuando las iglesias todavía estaban abiertas, el pastor predicando y la gente con su celular. El pastor predicando y ellos cabeceando. El pastor predicando y saliéndose a la puerta. El pastor predicando y a cada rato ir al sanitario. Esas palabras estaban cayendo a tierra. Y Samuel no hizo eso. Cada palabra, hermano, que tú escuches, cada palabra que tú recibas, apropiate de ella y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida, como obró en la vida de Samuel. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es enviada para cumplir un propósito. La palabra es enviada para cumplir un propósito. ¿Qué dice Isaías 55, 10 y 11? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sino que hará lo que yo quiero. ¿Quién está hablando? Dios. Lo que Él quiere va a ser la palabra, no lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Lo que Él quiere va a ser y será prosperado en aquello, será prosperada, dice la palabra, en aquello para que la envíe. El Señor envía a cada uno, conforme a tu necesidad, Dios te envía una palabra. Conforme a la necesidad de mi esposa, Dios le envía una palabra. Conforme a mi necesidad, Dios me envía una palabra. ¿Sabes qué es lo que pasa? Somos sordos. Si no, como dice la Nueva Versión Internacional, a vosotros la palabra se nos entra por un oído y se les sale por el otro. Ese es el problema, que nosotros queremos acaparar las cosas que nos agradan. Y sabes, la Biblia nos debe de agradar, pero ¿cómo cuesta? No sé por qué estoy va de mencionar que hay que leer la Biblia. Esa palabra por algo está llegando a alguien y va a cumplir lo que el Señor quiere. Entonces la palabra del Señor es enviada a nuestras vidas para que dé fruto, o sea, no va a volver vacía al Señor, va a cumplir su propósito en ti y va a cumplir su propósito en mí. Amén. Así es. Pidamos a Dios en oración. Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Deuteronomio 12:20, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, escucha, esa es una promesa. Estás en un desierto, pero el Señor va a ensanchar tu territorio, como Él te ha dicho, conforme a su palabra, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Es que llega un tiempo, mira, yo tuve deseos muchas veces de un asado, tuve ganas de una costilla de cerdo, tuve ganas de una hamburguesa y Dios me lo proveyó. Porque de Él viene todo, aunque, ¿sabes? Dios nos ha dado unos banquetes que yo no me lo imaginaba, que yo no me lo esperaba, pero así es Dios. Nosotros tenemos que confiar en Él, entonces vamos a comer, vamos a saciarnos, pero sabes, el Señor va a guardar a cada persona de las angustias. Sí, entonces, la verdad que Dios es maravilloso, Dios nos sorprende, de veras, Dios nos sorprende muchísimo. Tuvimos estrechez, tuvimos desierto, tuvimos escasez, pero sabes, Dios de un tiempo para acá nos ha llevado a pasear, nos ha llevado a comer. Sabes, yo he tenido algunos inconvenientes con algunas personas porque soy muy dado a publicar muchas veces la comida que Dios nos provee. Sabes, la gente lo toma mal. Piensa que uno está así, quiere hacer sentir mal a otra persona, no. Pero si tú te fijas en lo que yo escribo, yo siempre pongo que todo es para la gloria de Dios, que todo viene de Él. Yo cuando trato de subir esas imágenes es para inyectarle a las personas que Dios va a responder, porque no es porque yo sea bueno, no es porque yo tenga dinero, no, es la misericordia de Dios y porque está cumpliendo Deuteronomio 12:20. Cuando yo estuve en desierto, Él me dio esa palabra y ahora que Él está ensanchando poco a poco mi territorio, yo le dije, ¿puedo comer carne? Claro que puedo comer carne, ¿sí? Y Dios lo va a proveer, ¿sabes? Quiero comerme una milangosta. Y yo sé que Dios va a proveerme una milangosta. ¿Sabes? Es que es así, Dios es maravilloso. Deuteronomio capítulo 8, verso 10 dice, y comerás y te saciarás. Esa es la clave, mira. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. A eso es a lo que yo me refiero cuando yo publico algo. ¿Sabes? No hace mucho publiqué unos aros de cebolla que mi hija me hizo. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque fuimos al mercado con mi esposa. Y a la persona que siempre le compramos me dice, mira, te regalo esa cebolla. A ver cómo te sale. Mira, fue una cebolla grande. ¿Y sabes? Porque él fuera bueno me la regaló. No,
Dios le puso en su corazón regalarle una cebolla. Entonces vengo y le digo a mi hija, hija, mira, me regalaron esta cebolla, me haces unos misaros. A eso es a lo que yo voy. A contar la maravilla de Jehová. Porque Él es bueno. Como lo dice, los leoncillos tienen hambre y padecen necesidad. Ya, pero nosotros no vamos a tener falta de ningún bien. Si Dios se fijó en mí, tuvo cuidado de regalarme una cebolla, Él me puede regalar muchas cosas más. Pero sabes, es necesario pedirle al Señor en oración, pero la clave está en que vas a comer y te vas a saciar y vas a bendecir a Jehová. O sea, le vas a dar gracias. Gracias, Padre, por lo que me proveíste. Gracias, Padre, por lo que me diste. Pero en los desiertos, en la escasez, en la estrechez, también hay que darle gracias a Dios. No solo cuando estamos en abundancia. En abundancia es fácil glorificar a Dios. En el desierto es difícil levantar nuestras manos y decir gloria al Señor. Aleluya, Dios es bueno. Es bien difícil, pero sí se puede hacer. Sí lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su bendición, por la palabra que nos permitió tener el día de hoy. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pastores Héctor Monterroso y Carmen Prado de Monterroso, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. A todo aquel amigo que nos ve, si tú no has recibido a Cristo, recíbelo.